Platicábamos la vez pasada de Jobs to be done, platicábamos también del proceso de descubrimiento del cliente, con todas las otras cosas que hay que tomar en cuenta de los armados de los equipos y demás. Eh, el día de hoy nos vamos a dedicar a enfocar el tema a estrictamente los modelos de negocio. Entonces arrancamos con el Canvas pues, más importante que seguramente todos conocen bien. Entonces vamos a dar un repaso rápido y resaltar algunos elementos que son críticos en donde nos hemos dado cuenta que aunque este Canvas pues es conocido ya desde hace varios años por distintas áreas de aplicación de modelos de negocio, de todos modos a la fecha todavía hay detallitos que fallan en algunas ocasiones al armar los modelos de negocio. El punto de partida y tiene que ver con lo que hablábamos en la parte de los jobs to be done, es el cliente. Esta frase a mí me gusta muchísimo. Sam Walton es el fundador de Walmart y el enfoque es muy claro, ¿no? Si no tenemos claro quién es el cliente y el cliente no está contento con lo que estamos haciendo, pues simplemente no va a haber negocio. Entonces, por lo tanto, el punto de partida de cualquier modelo de negocio tiene que ser siempre el cliente. Y ahí es donde tenemos que entender muy bien cómo hacemos esa segmentación. Nosotros entendemos la segmentación como desarrollo, háganse de cuenta, de conjuntos de matemáticas, en donde lo que tenemos que entender es cuál es el criterio de agrupamiento para que eso nos permita identificar esas cosas que son comunes para estas personas y que por lo tanto eso nos permita eh, crear esa identificación de las necesidades y de los dolores o de las ganancias que va a estar buscando mi cliente. Eso va a ser fundamental. Y si se fijan, pues el punto de partida es el trabajo. Y esa es la parte complicada de hacer la segmentación de los clientes. Muchas veces nos gana el temor de que no vamos a tener un mercado lo suficientemente interesante y entonces ligado a ese miedo del tamaño de mercado, pues empezamos a usar conceptos muy amplios, muy vagos, muy confusos, a grado tal que inclusive en algunos casos empezamos a platicar de que mi cliente es la industria X o el sector Y. Y ese es un error garrafal porque lo que tenemos que entender es que el cliente al final del día se debe de bajar a una persona física en específico que es dueña de una métrica o de un valor específico, porque inclusive dentro de todas las distintas variantes que yo pueda tener en mi proyecto, el hecho de estar pensando en un área, por ejemplo, o en un nivel jerárquico de una organización, no necesariamente me va a enfocar a lo que yo estoy tratando de buscar. Y esto lo ilustramos con un proyecto que trabajamos en el estado de California de dispositivo médico. Este proyecto de dispositivo médico que prácticamente pues uno pensaría que le venden al sector hospitalario, eh, nos ayudó a entender que existen cualquier cantidad de perfiles, de cortes, de criterios para hacer esa segmentación. La lógica nos llevaría a pensar, por ejemplo, pues que tal vez tenemos hospitales, por ejemplo, en este caso, escuela o no escuela, hospitales clínicos enfocados en necesidades de primer nivel o de segundo o de tercero, o a lo mejor estamos hablando de hospitales públicos y privados. La realidad es que cada una de las implicaciones que pueda tener cualquiera de estas clasificaciones de los hospitales puede tener implicaciones directas en mi modelo de negocio. Y el ejemplo concreto es que en el caso de este dispositivo médico, solamente en el estado de California nos dimos cuenta que había por lo menos 50 segmentos distintos de hospitales, ¿no? Que pues es un número bastante considerable, pensado solamente para un estado, ¿no? De un país. El otro tema también importante que luego se nos va es el tema de los roles de la decisión de compra. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro que el hecho de que una persona desempeñe una función específica
en materia de mi producto o mi servicio, no quiere decir que también va a estar ocupando las otras posiciones. Entonces tenemos que entender que hay distintas cosas que va a estar haciendo el cliente. Cada persona va a tener algún proceso específico o algún contacto específico con mi producto o mi servicio. El otro dato relevante es que, como su nombre lo dice, son roles de cliente, y eso quiere decir que puede ser el caso de que una persona en específica ocupe más de un rol. A lo mejor esa persona en la que yo estoy pensando puede ser tal vez un usuario final, pero también un tomador de decisión y un pagador, o a lo mejor no, a lo mejor los tres están separados y diferenciados, ¿no? El chiste es que lo logremos entender. Eh, Rápido, el repaso es que normalmente el usuario es el que tiene contacto directamente con el producto, el que toma la decisión es el que define si se adquiere o no se adquiere. Recuerden el tema de los job to be done, ¿no? El tema de la contratación o no de ese producto o servicio, eso lo hace el tomador de decisión. Pagador normalmente nos equivocamos y lo entendemos como la persona que mecánicamente está emitiendo el cheque, cuando más bien realmente el pagador es la persona que ejerce el presupuesto para el pago del cheque. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque no es lo mismo quien simplemente hace la función mecánica desde el área de finanzas o administración de emitir el cheque, que la persona que es responsable del P&L, del presupuesto con el que se está pagando. Influenciador y recomendador son dos roles relativamente parecidos, y básicamente el planteamiento es que esas dos personas o esos dos roles van a ser personas que van a estar impulsando de manera positiva mi producto o mi servicio con el círculo de relación que tengan, con la red que ellos tengan. Pero hay una diferencia muy importante entre uno y otro. Recomendador es una persona promedio, diríamos común y corriente, muy parecida al perfil del usuario o del tomador de decisión, mientras que el influenciador, como su nombre lo dice, es una persona que tiene un círculo de influencia muy grandote. Entonces, pensemos en millones de seguidores en Twitter, pensemos en una persona que ocupa una posición importante, a lo mejor en un colegio de expertos, a lo mejor en una asociación de gremio, qué sé yo, pero es una persona que es ampliamente reconocida, que tiene un círculo de impacto muy, muy grandote, ¿no? Y finalmente el saboteador normalmente es el más difícil de encontrar, porque pues evidentemente no trae una etiqueta, ¿no?, en la frente que diga que es saboteador, y tiene que ver inclusive hasta con cuestiones personales, ¿no? Entonces, déjenme entrar rápido a dos ejemplos para contextualizar un B2B y un B2C. Pensemos que un B2G es parecido al B2B. Finalmente, la parte del tema del arquetipo. Este arquetipo de gamer es algo que a mí me gusta bastante para ejemplificar arquetipos o personas, porque en el arquetipo del gamer nos podemos dar cuenta de la relevancia de los criterios de la segmentación. En el arquetipo, por ejemplo, esas definiciones demográficas típicas de mercadotecnia, de género, de edad, de zona geográfica, de credo, no tienen ningún tipo de relevancia. Un gamer es una persona que le gustan los videojuegos tanto como para tener un sleeping bag abajo de su escritorio, y que cuando va a salir el nuevo videojuego, pues se va a dormir 2 días a la banqueta, ¿no? Y no importa si paga o no paga el videojuego, no importa si es hombre o mujer, no importa en qué país viva, inclusive no importa quién lo pague, a lo mejor lo paga él el videojuego o ella, o a lo mejor lo pagan los papás, ¿no? Pero el hecho es que tiene su sleeping bag y que se va a dormir 2 días antes. Entonces, hay que tenerlo claro, porque ahí es donde justamente reside el reto de la segmentación. Y si se fijan, está totalmente ligado al tema de los jobs to be done. Entonces, el otro dato importante también, y hablando de B2B o de B2G, tenemos que entender que la gente a la que le vamos a vender de otro negocio o de gobierno también tiene su propio modelo de negocio. Y eso cambia por completo la forma en la que nos lo podemos imaginar. Entremos directamente al ejemplo. Pensemos en una empresa que se dedica a vender algún tipo de dispositivo para laboratorio, algún microscopio, alguna pipeta o qué sé yo. Piensen en alguien que está trabajando en un laboratorio
farmacéutico de pruebas, ¿no? Ahora que está de moda con esto del COVID-19. Pues la persona que va a estar tocando la tecnología como tal va a ser el usuario, al que yo le voy a estar vendiendo esas pipetas o esos microscopios. Quien lo va a estar utilizando es el que tiene el rol del usuario, mientras que la persona que va a ser tal vez jefe de laboratorio, ¿no? Sería quien toma la decisión de compras, y habrá otra persona que sea el dueño del presupuesto, el del P&L. El recomendador, decíamos, va a ser alguien que probablemente se parezca mucho al usuario. Tal vez podría ser que se parezca inclusive al tomador de decisión, pero insisto, es alguien que tiene un círculo de influencia pequeño, y por otro lado tenemos a esa otra persona que tiene un círculo de influencia muy grandote, ¿no? Esa persona que en el momento en el que hable bien de mi producto se vende, y en el momento en el que hable mal de mi producto ya me mató. Y está el otro que le llamábamos saboteador. Entonces, para darles una idea muy clara de la fragilidad con la que se maneja el concepto de saboteador y lo complejo que es el concepto de saboteador, pensemos en una persona que fue capacitada en el uso de ese producto específico, de ese microscopio, hace 6 meses, y que se aventó 3 fines de semana yendo a trabajar para la capacitación, y por lo tanto pues no pudo estar ni con la pareja ni con el hijo en el partido de fútbol, y que ahora resulta ser que 6 meses después al jefe, al dueño del laboratorio, se le ocurre volver a cambiar el microscopio, y entonces pues otra vez va a tener que volver a faltar a los partidos de fútbol del hijo, ¿no? Entonces, si se fijan, ni siquiera tiene que ver con el tema del negocio como tal. Y es por eso que es tan importante encontrar a esa persona, a ese individuo que es dueño de la métrica y que tiene un rol directamente con mi proyecto. Les pongo un ejemplo todavía más complejo, que es el B2C, porque además ahí es donde podemos empezar a entender cómo está el tema del confirmation bias, ese sesgo, ¿no?, que tenemos. Caso verídico, Rusia 2018. Pensemos en una familia, ¿no?, de una pareja que tiene 2 niños pequeños, en donde la pregunta automática es, pues, ¿quién sería el usuario de los boletos estos de la Copa del Mundo? Para darles un promedio, estamos hablando de que más o menos un viaje para la ronda inicial de los partidos en el Mundial de hace 2 años era de aproximadamente $5,000 por persona, ¿no? Entonces, la lógica nos diría, bueno, pues finalmente es probable que fueran como pareja. Sin embargo, y aquí es otra vez donde empezamos a ver esas cosas que probablemente a simple vista no van a ser tan evidentes, y esto, insisto, es en B2C. Ahora imagínense en un B2B o en un B2G. El usuario real, pues es una persona que a lo mejor sí le gusta el fútbol, porque a la otra, pues no necesariamente, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a tratar de entender un poco cómo hay cuestiones inclusive emocionales, lo decíamos a través de Jobs to be Done, que juegan un rol fundamental con el tema de la gente, ¿no? ¿Quién tomaría la decisión? Pues probablemente, ¿no?, dependiendo de qué tan sesgados estamos en cuestiones de género, pero la realidad es que a lo mejor puede ser totalmente inverso. Y todo ese tipo de sutilidades las tenemos que tomar en mente cuando estamos hablando de temas de segmentación. ¿Quién pagaría? Bueno, en un mundo contemporáneo, moderno, probablemente los dos. Ahora, ¿quién sería el recomendador de una cosa de estas? Pues definitivamente la familia o alguien que tenga, pues, ese círculo de influencia cercano, ¿no? Y el influenciador, acuérdense que estábamos hablando de un impacto grandote, ¿no? Entonces, pues, esa gente que sale en la televisión y que habla del tema de fútbol y etcétera. ¿Quién creen que podría sabotearlo en un B2C? Pues estamos hablando básicamente de los niños, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque con un gasto que implica por lo menos $10,000 para irse a ver el primer partido, pues o nos vamos a Rusia o nos vamos a Disneylandia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas utilidades que tienen que ver con los roles y con los modelos de negocio. La realidad es que finalmente en este caso en específico, pues también el tema del saboteador aplicaba a la persona que no necesariamente le encanta el fútbol. Entonces, insisto, tenemos que tener muy claro que hay cuestiones personales que van a afectar el rol de compra. Hay estudios, inclusive, que se han publicado últimamente, que hablan de la cuestión emocional en el tema de las ventas, y que dicen, y es interesante porque antes lo veíamos diferente,
que prácticamente el 100% de las compras de cualquier tipo, personales o corporativas, se llevan a cabo por cuestiones 100% emocionales y que todo lo demás que tiene que ver con características y con procesos y con etcéteras, tiene que ver con la justificación racional de la decisión de compra que ya se tomó. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Propuesta de valor, literalmente lo que estamos hablando de ahí es el tema de la diferenciación y el beneficio que le vamos a estar directamente dando a nuestro cliente a través de esa solución que entreguemos, ¿no? ¿Por qué es importante entender esa diferenciación con la característica del producto? Porque no es lo mismo, pero la propuesta de valor deriva directamente de la característica. El ejemplo simple que normalmente damos es las computadoras. Si yo voy a una tienda a comprar una computadora, lo que va a acabar pasando ahí es que si me toca un mal vendedor que no entendió que yo no sé de computadoras, me va a empezar a hablar de la cantidad de píxeles que tiene la pantalla, me va a hablar de los megahertz y de los gigas y del RAM y del disco duro de estado sólido, y yo probablemente no voy a entender nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa computadora que tiene 16 gigas de RAM y el disco duro de estado sólido con 1 tera de capacidad? Pues si yo no le sé a computadoras no voy a entender absolutamente nada y al final del día esas van a ser las características del producto. ¿Pero por qué son relevantes? Pues porque el hecho de que tenga un disco duro de estado sólido y que además tenga 16 gigas de RAM, lo que quiere decir es que la computadora va a ser rápida. O el hecho de que tenga muchos píxeles en la pantalla quiere decir que va a ser muy nítida. Entonces, si lo entendemos desde la parte del beneficio, de que yo le pique el botón a la computadora y en 2 patadas ya esté funcionando al 100%, esa velocidad puede ser un beneficio relevante. Mientras que, insisto, el tema del RAM, pues es la característica que facilita que haya esa rapidez, ¿no? en la computadora. Entonces hay que tenerlo claro. Hay distintos tipos de propuestas de valor, a diferencia de los segmentos de clientes. Estas son alternativas que tengo para armar mis propuestas de valor y son algunos de los ejemplos de las categorías de propuestas de valor, mientras que en los segmentos de clientes yo siempre tengo que tener uno de cada uno. Es fundamental que yo tenga claro eso, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro del proceso de descubrimiento del cliente, el primer paso que yo tengo que dar es entender si realmente el dolor existe y en caso de que exista, tengo que dimensionarlo. Tengo que tratar de entender qué tan crítico es el dolor, porque eso es lo que va a hacer que el cliente se mueva hacia mi producto o servicio. Si yo en este siglo XXI me doy cuenta de que existe un problema que nadie más ha detectado, donde literalmente no tengo competencia, lo más probable es que es un problema totalmente irrelevante para el mercado. En caso de que el problema sí exista, lo que tengo que entender es qué tan crítico es, qué tan grave es en la escala de medición que tiene mi cliente. ¿Por qué es importante eso? Porque probablemente mi cliente tenga muchos problemas que resolver. Y entonces, si yo no formo parte de los primeros, de los más críticos, es poco probable que se tome la molestia de tratar de solucionarlo y a lo mejor el status quo es más que suficiente, ¿no? Y ahí es donde vemos ejemplos críticos como este de Segway, ¿no? En donde levantaron $100 millones para hacer el tema del desarrollo tecnológico, se clavaron en entender cómo funcionaba la línea de manufactura para producir 10,000 Segways por semana. Imagínense la locura que dimensionaron estos señores, pero nunca se dieron cuenta que no había un dolor claro que resolver. Entonces, después de 2 años habían vendido 6,000 unidades, a diferencia de las proyecciones que hicieron de 10,000 cada semana, y pues evidentemente eso les acabó costando la quiebra, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del tema de la propuesta de valor, del fraseo de la propuesta de valor? Otra vez, igual que en segmento de cliente, hablar de adjetivos relativamente ambiguos, grandotes, en donde no estamos ni siquiera cuantificando. ¿Por qué va a ser importante pensar, por ejemplo, en temas del beneficio, pero con todo y cuantificación? Porque es lo que me va a dar el juicio valor para entender, yo como consumidor o como cliente, si me conviene moverme a tu producto o mejor me quedo como estoy. Si tú me hablas de que tu producto es más barato o es más rápido, pero no me das específicamente el comparativo, entonces no me estás dando los elementos suficientes como para que yo tome la decisión.
dicen los estadounidenses que suena a bullshit. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando en términos como que súper ambiguos. ¿Qué pasa si lo aterrizamos? Pues que en ese momento ya podemos dar ese juicio valor a la gente que me va a permitir entonces como cliente pues tomar esa decisión de compra, ¿no? Eh, la parte de canales, importantísimo tenerla en cuenta y entenderla como parte de un proceso que va ligado a relaciones con el cliente. Si se fijan en canales y relaciones con clientes son básicamente los medios y las acciones que sirven para conectar la propuesta de valor con el cliente. Por eso están puestos en ese lugar. Y la manera en la que operan, pues básicamente quiere decir que tenemos un proceso en específico que al igual que segmentos de clientes, en canales tenemos 3 pasos específicos que dar, lo mismo que en relaciones con el cliente, ¿no? El canal, y esto es importante, acuérdense que hablamos de descubrimiento de cliente, define la manera en que mi cliente quiere ser alcanzado. Hoy por hoy ya tiene ese problema, probablemente ya tiene una o varias alternativas de solución, con probablemente una contratada y por lo tanto está acostumbrado a ciertos canales específicos. Entonces, el chiste es con el descubrimiento del cliente, pues que yo salga a entender dónde es lo más conveniente para el cliente, el que yo pueda alcanzarlo. Existen distintos tipos de canal, como ustedes saben, canales directos, canales indirectos, el tema del licenciamiento. Hay canales físicos, también hay canales digitales. La parte importante es entender sobre todo cómo es el producto y entonces con base en eso, a partir del cliente, entender cómo se pueden hacer las entregas, ¿no? Ejemplo concreto, yo puedo entregar un producto digital a través de un canal digital o a través de un canal físico. O sea, pensemos en una canción que está armada en un MP3, eso lo puedo entregar a través de una descarga, canal digital, o a través de un CD, canal físico, ¿no? Pero, por ejemplo, un producto físico no lo puedo entregar a través de un canal digital. Si yo compro un refrigerador, aunque lo compre en un canal digital como Amazon, el refrigerador no me puede llegar a mi casa por un canal digital. No puedo descargar un refrigerador, lo puedo comprar, pero físicamente me tendría que llegar. Y el otro dato importante también es entender el tema de la economía de los canales, que esa parte normalmente como que no se ve y queda fuera. Nos acabamos quedando en ese lugar en donde pensamos solamente en un canal y hablamos de canales tradicionales o de supermercados o de e-commerce, pero no acabamos de entender toda la dimensión de los canales y los números es lo que nos va a ayudar a entender bien la economía de los canales, ¿no? Porque en el momento en el que empezamos a entender que nuestro producto nada más en cadena de suministro nos cuesta un porcentaje aproximado como de entre 20 y 30%, pero que todo lo demás va a tener que ver con el tema de canales, ahí es donde realmente la discusión de canales adquiere un valor diferente, ¿no? Y bueno, el último tema también de canales es entender que hay básicamente 3 tipos de canales importantes, ustedes ya lo conocen, el canal de venta, el canal de distribución y el canal de soporte, y siempre tenemos que tener por lo menos uno de cada uno. Lo mismo pasa con el tema de relaciones con cliente, en donde también tenemos 3, porque otra vez es un proceso al igual que el de los canales. Tenemos la parte de venta, la parte de mantenimiento y la parte de crecimiento. Y esa parte de adquisición de cliente, lo que va al principio, podemos armar ese embudo de distintas maneras, dependiendo de si es digital o no es digital y cuál es el tipo de producto. Este es el embudo estándar para canales que no son digitales o para productos que no son digitales. ¿Por qué es importante tener claro el tema de relaciones con cliente? Otra vez, porque de aquí salen los números. Entonces, tenemos que tener claro por dónde van. Con la parte de adquisición podemos entender el costo de adquisición de clientes, que es una de las métricas más importantes que hay, sobre todo para cuando estamos hablando de inversión. Y eso básicamente lo tenemos que entender como el número que nos cuesta atraer a un cliente en un periodo determinado de tiempo después de haber sumado todos los gastos que tienen que ver con la adquisición. ¿Por qué va a ser importante? Porque eso es lo que nos va a dar viabilidad del negocio una vez que entendamos qué tipo de cosas estamos haciendo para mantenerlo cerca, que no quiere decir seguirle vendiendo, sino simplemente apapacharlo. Aquí los ejemplos más importantes siempre son líneas aéreas, tarjetas de crédito y etcétera, donde nos están consintiendo, ¿no?
Pero después viene la otra métrica que es fundamental, que es la parte de crecimiento. Y en esta parte de crecimiento es fundamental que logremos sacar ese número, porque ese número cruzado con el de costo de adquisición de cliente es lo que nos ayuda a entender si el negocio es viable o no es viable. Si yo me gasto más en atraer un cliente que lo que me va a estar dando en monetización, pues simplemente el modelo de negocio no funciona. Una vez que yo ya tengo terminada esta parte, lo que le llaman el lado derecho del Canvas, propuesta de valor, relación con cliente, canal y segmento de cliente, entonces ya puedo entender cómo viene la parte de los flujos de ingresos, cómo voy a hacer dinero. Y aquí básicamente tengo yo que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Así como tengo 6 en segmento de cliente, 3 en canal, 3 en relación con cliente, acá tengo 2. La parte del modelo de ingresos, que es propiamente la parte estratégica, y por otro lado la parte del modelo de precios. Y en modelo de ingresos tengo distintas alternativas, ustedes las conocen bien. Vender el producto, entrego la tostadora y me la regresan. El tema de cuota por uso tipo servidor, en donde dependiendo de lo que yo consuma es lo que pago. El tema de la suscripción, que tiene que ver con el que yo pague una cuota mensual y a cambio reciba un servicio y ya sabré yo si lo consumo o no, pero de que pago, pago. Y en fin, hay distintos modelos, la parte de la renta, temas de licencia, está el tema de las comisiones por intermediación, que son las típicas de plataforma, está la parte de Razor and Blades, que es típico de impresoras, cafeteras Nespresso y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, las tácticas de precios. Aquí tenemos que entender que ese segundo paso, ya que definí yo si es una entrega de producto o si es un tema de suscripción, tengo que pasar a la parte de la táctica de precio y tengo que entender cómo se mueve, porque además esto va directamente ligado a promociones. Y es importante porque el flujo de ingreso, como ustedes saben, es lo que tengo que cruzar con la estructura de costos para entender si los números me van a dar o no, es decir, si el modelo de negocio va a ser viable o no. Terminada ya con esa parte, nos movemos al lado izquierdo del Canvas, que es actividades, recursos y socios clave. Y esto es fundamental entenderlo porque además, si se fijan, no solamente está ligado con el Canvas sistémico, con el tema de fortalezas y debilidades y demás, sino que también tiene que ver directamente con el Canvas exponencial. Entonces aquí lo que necesito entender es cuáles son las competencias básicas y qué es lo que yo tengo que acabar haciendo para poder impulsar mi modelo de negocio, dónde realmente voy a estar agregando valor. Y aquí es donde empiezo a diferenciar entre recursos clave y socios clave, entendiendo por recursos clave 4 distintas cosas que tengo que tener. Físicos, instalaciones, camionetas, microscopios, etcétera, etcétera. Humanos, colaboradores, intelectual, patentes, marcas, derechos de autor y financieros, que no solamente es dinero, también es el tema del potencial del dinero, como por ejemplo líneas de crédito. Y por último, el tema de socios clave. Socios clave es un término que se confunde bastante, pero les diría yo, tenemos que entender dos conceptos importantes, en especial de los socios clave. Primero, tiene que haber un beneficio fundamental por el cual a mí me interesa asociarme con alguien para que me ayude a poder llegar más rápido al mercado, para que el trayecto que tengo yo que recorrer tenga menos fricción, para ser más eficiente, para tener conocimientos que por hoy no tengo. Pero por otro lado, y ahí es donde luego nos atoramos, yo tengo que entender que mi socio clave es una persona que necesita recibir un beneficio de regreso. El tema es súper importante tenerlo claro porque si no hay un beneficio de regreso, entonces se convierte en un proveedor, no en un socio clave. Les pongo el caso concreto de la plataforma que estamos utilizando para el programa. Canoe es una plataforma digital que está trepada en la nube, que por lo tanto requiere un servidor. Ese servidor se tiene en un servicio, llámase Amazon Web Services, por ejemplo, en donde Amazon es un proveedor de Internet crítico para la plataforma, porque si no hay servidor, pues no hay plataforma. Entonces, desde la lógica de Amazon es socio clave de Canoe, pues la respuesta sería definitivamente sí. Es súper importante, ¿no? El problema es que no es realmente un socio clave, porque aunque es crítico para la operación de Canoe, Canoe no es crítico para la operación de Amazon. No hay ese beneficio de regreso.
O sea, dicho de otra manera, Canoo, si deja de ser cliente de Amazon, difícilmente va a mover la aguja. Entonces, no estamos hablando ahí, por ejemplo, de un tema de socio clave. Hay distintas maneras de aterrizarlo, alianzas estratégicas, temas de desarrollo que tienen que ver con propiedad intelectual, ¿no? Alianzas estratégicas, el ejemplo de Starbucks, que pone el know-how de producto, y Pepsi, que pone el know-how de canal. El tema de desarrollo en conjunto con Intel, en donde básicamente lo que hacen es desarrollar computadoras, estos señores dando el procesador y los otros desarrollando la otra parte como OEM, por ejemplo. Pero pues hay que tomar en cuenta que existen riesgos para este tipo de desarrollos, ¿no? Y finalmente, especialmente hablando en materia de startups, tenemos que tener muy claro que el tema del tamaño sí importa. Y importa sobre todo porque específicamente en el tema de tracción y de viabilidad, no es lo mismo ser una startup que ser una organización que ya tiene cierto flujo de efectivo, que ya tiene el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, si no logramos hacer un empate claro en materia de visión, de calendario, de quién es el dueño de la propiedad intelectual, del equipo y etcétera, quien probablemente no va a funcionar pues va a ser la startup que va a acabar reventando, ¿no? Entonces esa parte es crítica. Ya habiendo resuelto la estructura de costos, perdón, la parte de socios clave, actividades clave, recursos clave, ya podemos bajar a la estructura de costos. ¿Por qué? Porque ese lado izquierdo que tengo yo del Canvas es lo que me permite a mí entender cómo es la parte interna de operación del negocio. Esto es lo que me facilita que yo le pueda entregar la propuesta de valor a mi cliente. Si yo no tengo resuelto el lado izquierdo del Canvas, no hay manera de que entregue la propuesta de valor. Y eso en automático, si lo vemos desde la perspectiva de Design Thinking, nos lleva a la parte de viabilidad. Entonces, recordando un poco lo que hemos mencionado en otras ocasiones, la parte de derecha del Canvas es la parte de deseabilidad, desirability, que es el hecho de que el mercado requiera una solución al problema que yo estoy tratando de resolver, para de ahí pasar al tema de factibilidad, feasibility, que es la parte izquierda del Canvas, para que eso me permita entonces entender ya finalmente la parte de abajo, que es la parte de viability, ¿no? De viabilidad. Como ustedes saben, costos fijos y variables. El dato importante es otra vez tomar en cuenta todo lo que implica la cadena completa de la producción, de lo que yo estoy tratando de generar y de llevar al mercado. Les pongo un ejemplo específico de un producto de estos de ayuda auditiva con el que nos tocó trabajar. Este es tradicionalmente como el roster de cosas que se tienen que pagar, ¿no? El mercado estereotípico en Estados Unidos de este tipo de dispositivos es de $1,500 los de alta gama. Alta gama quiere decir que tienen mucha fidelidad, que la pila dura mucho y se carga muy rápido y son chiquitos. Básicamente es eso. Estos señores no pudieron salir en $1,500 a mercado, tuvieron que salir en 1,800 por todo lo que tenían de costos de distribución. Vean lo que implica costos de distribución en esta cosa. Entonces, insisto, importante tomar en cuenta que aunque tú tengas COGS muy bajos, que tu cadena de suministro sea muy barata, tienes que tomar en cuenta todo lo demás que tienes que contemplar en precio, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo porque a lo mejor esos costos pues, te acaban matando el modelo de negocio. Ahora, y aquí es donde empieza la cosa importante. Uno de los valores más relevantes de emprendimiento basado en evidencia e innovación esbelta es que este grupo de metodologías desarrolla unas nuevas versiones de Canvas con la gente que creó los otros Canvas porque se dieron cuenta que no tiene sentido andar inventando el agua tibia. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace un back to basics en donde se toma como fundamento el Canvas de modelo de negocio de Osterwalder, que sigue estando vigente, y a partir de ahí se desarrollan nuevas versiones de Canvas que se pueden implementar en el modelo de negocio. ¿Por qué es importante? Porque a lo largo del proceso de diseño, de descubrimiento, de validación de modelo de negocio, conforme yo voy aprendiendo del mercado, conforme yo voy haciendo mis entrevistas y empiezo a tener pivotes, me puedo dar cuenta que ese modelo de negocio que yo tal vez me lo imaginé como una cosa evidentemente for profit, a lo mejor debiera de ser no for profit. O a lo mejor me debería yo de mover más bien a la esfera de servicio público. O a lo mejor el mercado está en una etapa tan temprana que tengo que dar un paso para atrás porque es un producto que tiene que introducirse al mercado de manera diferente. Y entonces ahí es como se crean nuevos Canvas
como son el Canvas básico, el de impacto y el público, que están íntimamente ligados al Canvas de modelo de negocio. Las casillas que están en azul son casillas que operan idéntico a las casillas del Canvas de modelo de negocio desarrollado por Alex Osterwalder y por Strategizer. Entonces, aquí realmente la ventaja para cuando ustedes utilicen y para cuando ustedes enseñen este tipo de Canvas es que arrancan igual que lo estoy haciendo yo con el Canvas de modelo de negocio y luego simplemente hay que ajustar entre 4 y 5 bloques por cada Canvas para entender cómo armar otros modelos de negocio. Este Canvas básico es la versión nueva de un Canvas que se llamaba Lean. Ese Lean Canvas que servía para desarrollar nuevos negocios, ahora se traduce en este Canvas básico, en donde si pensamos, por ejemplo, de retos y oportunidades, si se fijan, esta casilla está, por ejemplo, directamente ligada a la de retos y oportunidades que tenemos en el Canvas sistémico, por ejemplo. Y aquí lo que queremos es entender, pues, cuáles son esos problemas que nadie está resolviendo o esas ganancias que queremos generarle al mercado, que si se fijan, tiene elementos directamente vinculados, por ejemplo, con el Canvas de propuesta de valor de Alex Osterwalder, pero ya integrado directamente a este Canvas, ¿no? La parte de producto y servicio, al igual que lo mencionábamos anteriormente, es el tema de mi proyecto dentro del Canvas sistémico, pero además también dentro de la ficha de proyecto. Y ahí lo que tenemos que hacer es esa breve descripción de mi proyecto o de mi tesis de negocio, señalando qué es la ventaja que tiene, la más relevante de todas, ¿no? Producto, beneficio, porcentaje y el cliente más relevante que tengo en una especie de tweet, ¿no? Piensen en 140, 200 caracteres máximo, ¿no? Por otro lado está el tema de las métricas que importan. Ese también va a ser importante. Lo podemos vincular directamente al fact sheet que tenemos de nuestro proyecto, o a la ficha de proyecto que se tiene, por ejemplo, en Kanu, porque es el número que me va a estar preguntando el inversionista y que yo tengo que estar viendo todo el tiempo para ver si el negocio da más de lo que cuesta o viceversa, y por lo tanto entender si eso es viable o no. Y por último, el tema de la diferenciación, que es ese atributo que verdaderamente lo convierte en algo diferente, lo suficiente como para que mi cliente esté 100% convencido de que tiene que irse con él. Entonces, fíjese lo sencillo del Canvas básico y del tema de la metodología. O sea, en automático ya logramos entender el Canvas de modelo de negocio y un segundo Canvas, lo que nos permite pasar al siguiente, ¿no? Canvas de impacto. Canvas de impacto es la versión nueva de lo que antes se conocía como Social Business Canvas, de Stanford o de Tandemic, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace con estas gentes es exactamente el mismo y se desarrolla este otro Canvas en donde nuevamente las casillas azules son las mismas que tiene el Canvas de modelo de negocio, solamente cambian estas tres nuevas. Y si se fijan, inclusive de las tres nuevas, una tiene ajustes muy menores, ¿no? Entonces, pensemos en un ejemplo concreto para contextualizar. Este es un proyecto que se desarrolla básicamente con el propósito de quitar las minas terrestres en territorios donde hubo guerra anteriormente, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan diferenciaciones muy puntuales, porque además de los segmentos de clientes tradicionales que yo tenía en el Canvas de modelo de negocio, tengo que agregar dos específicos, es decir, tengo el tomador de decisión, el usuario, el pagador, el recomendador, el influenciador. Hay que agregar también al beneficiario y al benefactor. Y aquí es donde son conceptos totalmente diferentes a lo que tenemos en modelo de negocio. ¿Quién es el beneficiario? La persona que va a tener un beneficio directo, específico, gracias a mi proyecto, aunque no pague por la propuesta de valor, aunque no sea el usuario, pero va a ser específicamente quien obtiene un beneficio. Y por otro lado, el benefactor es el que soporta la propuesta de valor. Es normalmente el que va a ayudarme con recursos, no solamente financieros, con recursos para que esto se logre cristalizar. Y no tiene que ser ni tomador de decisión,
ni tiene que ser el usuario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pensemos pues en gente que más o menos se ve así, mientras que los usuarios y los beneficiarios pues van a ser diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de impacto? Los datos importantes que tienen que ver con estos indicadores específicos que podemos generar para poder medir ese impacto y que además toman un valor muy relevante actualmente, sobre todo con esta visión como mucho más holística o más integral que se empieza a tener en el mundo en general por temas de sostenibilidad, pero por temas de fondos de inversión de impacto y etcétera. Entonces, aquí es importante que lo tengamos claro. Yo les diría, para mi gusto, no necesariamente solamente en proyectos que tienen que ver con non-for-profit, también para organizaciones que están buscando triple bottom line, pero en especial para estos temas hay que tener muy claro por dónde van esos factores de impacto, ¿no? Y este es el factor de impacto con el BHAC que están planteando para este proyecto. Eliminar minas terrestres de todo el mundo en menos de 10 años, ¿no? Por último, la parte de expertise. Y esta parte va a ser crítica porque sobre todo cuando creamos organizaciones de propósito sin fines de lucro, estamos hablando de temas que tienen que ver con cuestiones de una experiencia y un conocimiento sobresaliente en el ámbito de competencia. No es un tema meramente de voluntades, aunque por supuesto el propósito es importante, sino necesitamos entender perfectamente bien cuáles son las capacidades específicas. Y otra vez, esto, si se fijan, va de la mano, por ejemplo, del canvas sistémico, en donde estamos hablando otra vez de fortalezas y debilidades, y que va a tener una relación directa con otras casillas de otros canvas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Canvas público. Nuevamente, regresamos al canvas de modelo de negocio y si se fijan, el lado izquierdo es igual, lo que cambia es el lado derecho. Entonces, aquí lo que tenemos es un canvas que sirve para temas que tienen que ver con gobierno o con política pública o con temas públicos. Cuestiones de salud, cuestiones de transporte, cuestiones de gestión de voluntad política y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo funciona? Este Canvas, por cierto, es la evolución de un Canvas que se conoce como Mission Canvas, que es el que creó Steve Blank, y también es el siguiente paso del Mission Canvas, ¿no? Segmentos de beneficiarios y actores clave. Aquí estamos hablando básicamente de proyectos que tienen que ver con la política pública. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando necesariamente de pagadores y de tomadores de decisión, sino más bien estamos hablando de actores clave con los que tenemos que gestionar este tipo de proyectos. Entonces, cambia por completo y el beneficiario al final del día, pues normalmente estamos hablando de la ciudadanía, la gente que va a verse beneficiada en materia de un tema que tiene que ver solamente con cuestiones de temas públicos, ¿no? Otra vez pensemos en cuestiones como salud, pensemos en temas como transporte, cuestiones de agua potable, etcétera, ¿no? Y esto al final del día implica que el beneficiario, como decíamos, no va a estar pagando la propuesta de valor. Eso se va a hacer, yo pago mis impuestos, el gobierno recibe ese dinero y con ese dinero entonces ejerce un presupuesto, pues yo me convierto en beneficiario de eso. Ahora, ¿qué pasa con la parte de lo que en el Canvas de modelo de negocio entenderíamos como ese pagador y tomador de decisión, etcétera? Son los actores clave que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, pensemos otra vez en algún proyecto que tenga que ver con temas de salud pública. En este caso, ponemos de ejemplo bicicletas que dependen del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, que ellos mismos entregan las bicicletas. La gente del gobierno de la Ciudad de México es la que tiene que ver por el proyecto y entonces los actores claves se encuentran solamente en ese núcleo, ¿no? Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad y adentro de esas secretarías, como decíamos en el tema de B2B y en el tema del Business Model Canvas, tenemos que ubicar a la persona que está ahí ayudándonos a impulsar el proyecto. Y un dato importante, recapitulando el tema de la individualidad del modelo de negocio y del tema del job to be done, literalmente es como este juego de submarinos
en donde yo tengo que ubicar en un organigrama perfectamente bien la longitud y la latitud de la persona, para que eso me permita entender no solamente si forma parte del área con la que yo tengo que estar hablando, que es dueña de la métrica, sino también el nivel del escalón. Pensemos en una empresa con la que estamos trabajando o pensemos en un organismo de gobierno. No es lo mismo el área de comunicación que el área de logística. Tienen necesidades diferentes. Los tableros de medición y las métricas con los que se mueven son totalmente diferentes, pero inclusive adentro de esas áreas tenemos distintos escalones con distintos niveles de responsabilidad y por lo tanto tenemos que ubicar perfectamente a la persona, porque si yo voy a hablar de cuestiones meramente operativas con la persona que está viendo los temas directivos, probablemente no voy a tener impacto porque no es dueño de la métrica, esa métrica no le importa. Lo mismo que al revés, si yo con alguien extremadamente operativo estoy tratando de ver temas estratégicos, no voy a estar hablando con el interlocutor adecuado. Entonces, como esa persona no es la que tiene esa responsabilidad o ese dolor, pues no va a poder avanzar esto, ¿no? Eh, Relaciones y apoyo tiene que ver, pues básicamente con todo eso que se necesita estar gestionando, ¿no? Entonces, si se fijan, es bastante parecido a la casilla de Customer Relationships, nada más que la manera en la que se opera es diferente, porque aquí yo no estoy haciendo adquisición, mantenimiento y crecimiento de cliente. Aquí lo que tengo que hacer es ver cómo voy a estar gestionando la relación para lograr esas autorizaciones que requiere el proyecto que estoy tratando de impulsar y cómo voy a poder impulsar esto de largo plazo, ¿no? Y la parte de canales, pues obviamente también se parece mucho al tema de los canales del Canvas de modelo de negocio, con la diferencia importante de que son canales donde vamos a estar ejecutando. O sea, aquí no hay ventas, distribución y soporte. Es un tema meramente de ejecución. Entonces tenemos que entender muy bien cómo vamos a lograr eso. Y la parte de objetivos, que va a ser fundamental para un proyecto de esta naturaleza, que al final del día esto va a estar totalmente ligado al tema de la política pública, en donde lo que tenemos que entender muy bien es qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que va a definir el éxito de la iniciativa y cómo se va a estar midiendo eso, ¿no? Va a ser sumamente importante. Entonces, si se fijan, con un proceso súper rápido, pudimos pasar perfectamente bien por el tema de un modelo de negocio for profit, un modelo de impacto non-for-profit, un modelo público, de política pública, y otro modelo para algo verdaderamente nuevo. Entonces, ahí les diría yo que reside uno de los valores más importantes que tienen que ver con el tema de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation. El siguiente paso, que es importante entenderlo, tiene que ver con el tema de la exponencialidad del modelo de negocio y para eso está el Canvas de organizaciones exponenciales de Salim Ismail. Y ahí es donde empezamos a ver cómo vamos a lograr que mi proyecto crezca 10 veces más rápido que la competencia, que opere a un 10% del costo operativo de otros negocios, etcétera, etcétera, ¿no? En el entendido completo de organizaciones exponenciales. ¿Por qué es importante que lo tomemos en cuenta? Porque aunque no todos los proyectos se van a acabar convirtiendo en organizaciones exponenciales, el simple hecho de introducir este tipo de conceptos en un modelo de negocio relativamente tradicional que esté apalancado en tecnologías nuevas y exponenciales va a permitir al emprendedor que empiece a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Uno de los temas importantes con los que lidiamos hoy por hoy a nivel mundial es que existen, y esto lo han ustedes escuchado en varias ocasiones y en varios foros, existen una serie de tecnologías con las que estamos conviviendo hoy día que son bastante nuevas y que están teniendo un impacto muy importante en la forma en la que opera el mundo, que es lo que se conoce como los momentos Gutenberg. Entonces, así como hace muchos años hubo un señor que inventó un aparato que servía para que se hicieran libros más rápido en vez de que la gente estuviera escribiendo, y así como después hubo otro señor que inventó pues una línea de producción que permitía ensamblar productos mucho más rápido que hacerlo sin tener una sistematización de los procesos productivos. Hoy por hoy, esos momentos Gutenberg
que en su momento fueron uno, actualmente se tienen medidos más de 35 simultáneamente con distintas tecnologías. Y la parte que es todavía más compleja entender es que esas tecnologías están operando al mismo tiempo entre ellas. Porque hoy por hoy una de ellas se llama inteligencia artificial y la otra de ellas se llama genómica y la otra de ellas se llama biotecnología o nanotecnología o manufactura aditiva. Pero a diferencia de lo que pasaba en otras ocasiones, en donde la tecnología corría de manera independiente, como la imprenta, hoy por hoy estas tecnologías se están polinizando. Hay un cruce súper interesante, lo que está generando no solamente nuevas tecnologías, sino acelerando la velocidad en que estas tecnologías están aplicándose al mercado y están operando. El ejemplo típico, lo habrán oído, esta ley de Moore que se acuña pues ya prácticamente hace casi 50 años, una cosa así, en donde decía que los procesadores podían duplicar la capacidad cada 24 meses. Y hoy por hoy hay tecnologías, 50 años después, hoy por hoy hay tecnologías que duplican su capacidad de procesamiento cada 3.4 meses. Entonces, o sea, para que piensen un poco en la velocidad que está adquiriendo esto y la razón por la cual a veces nos sentimos abrumados, ¿no? Y que además también, en el caso de los emprendedores, lo que luego pasa es que es tanta la información y parece tan compleja que la dejamos fuera del modelo de negocio, porque ya tengo demasiado problema con mi modelo de negocio como está, como para todavía meterme un tema de tecnología que ni siquiera conozco y que me va a costar trabajo entender. Y el reto ahí es ayudarles a entender a los emprendedores que ese tipo de tecnologías ya están al alcance de la mano de cualquier fulano. Esa es la parte importante. Podemos dividir, esta es una conversación que muy interesante, que detonó una serie de cuestiones muy emocionantes que se han hecho con temas de emprendimiento tecnológico. Una conversación con Peter Diamandis, que es el que promueve mucho este tema de las tecnologías exponenciales. Y ahí el comentario iba en el sentido de que básicamente a nivel entendimiento de la tecnología podemos dividir tipo pirámide de Maslow a la pirámide poblacional del planeta, a los 9.000 millones de personas que estamos en el planeta, en tres grandes grupos. Un grupo hasta arriba, ¿no? La punta de pirámide, que son esta gente que está trabajando en instituciones de investigación muy de avanzada, centros de investigación, universidades, corporativos, qué sé yo, que están desarrollando las tecnologías exponenciales. Esta gente que está inventando las impresoras de edificios o de vidrio, esta gente que está usando CRISPR para hacer edición de genes. Pero por otro lado, y en la parte de hasta abajo, tenemos esta gente que pues está demasiado lejos de ese tipo de tecnologías. El problema lo tenemos en medio, con la gente que tiene acceso a la tecnología, pero que aunque ha escuchado de la tecnología y medio la conceptualiza, no ha logrado entender que sí tiene el acceso realmente a esa tecnología y que la podría estar aprovechando. Es esa gente que tiene un teléfono inteligente, pero que cuando le hablan de inteligencia artificial, en vez de pensar en el asistente que tiene ya cargado en su teléfono o en el aparatito de su casa con el que habla y le pide las canciones, como que lo sigue viendo como de ciencia ficción. Y ahí es donde está el reto y por eso la responsabilidad de un entrenador que está empujando proyectos para que se conviertan en soluciones exponenciales, pues tiene que ayudarlo a entender que hay acceso a este tipo de cosas, ¿no? El tema de lo del propósito de transformación masiva es fundamental, porque además, no solo por el hecho de que actualmente ha tomado como que cierta relevancia la palabra propósito, así como el año pasado la palabra exponencial fue la palabra de moda, ¿no? Hoy por hoy, las generaciones empiezan a tomar como que mucho más conciencia del tema del propósito. Y esto es importante, porque ya nos estamos cuestionando nuestra propia existencia. Y aunque suena medio filosófico y romántico, literalmente, si ustedes se ponen a pensar y a ver análisis de cómo operan cada vez las generaciones más jóvenes, tienen una vinculación mucho más directa y mucho más profunda al tema de su propósito personal. Y esto acaba teniendo un impacto directo en las organizaciones, porque si el proyecto que yo voy a empezar no tiene un conecte directo con mi propósito personal, entonces tarde que temprano lo voy a acabar votando.
O si la organización a la que yo me quiero sumar no tiene un propósito con el que me puedo conectar, pues voy a acabar renunciando y me voy a ir a otra. Y lo mismo aplica para cuando estamos creando las organizaciones. Si yo tengo un propósito que realmente plantea la manera en la que yo visualizo el mundo después de que yo haga lo que tengo que hacer con mi proyecto, eso lo que me va a permitir, por lo tanto, es generar empatía de toda la gente que está alrededor de mi proyecto. La gente va a conectar con eso, empleados, clientes, inversionistas. Me va a dar foco como organización, me va a ayudar a que todo el mundo vea hacia el mismo lado y a que cada que tenga que hacer una tarea cuestione por qué la está haciendo y cómo la está haciendo, y que en automático entienda que si no está ligado directamente con el MTP de la organización, hay que cuestionarlo y no tiene sentido que se lleve a cabo. Y por otro lado también, porque además es un sustituto importante de esto que le llamábamos conceptos de negocio, que son estos documentos kilométricos de 100 hojas donde hablamos de visión y misión y valores y filosofía y no sé qué tanto, que son documentos que se escriben para que nadie los lea, que ni siquiera los directores generales de las empresas se lo saben a conciencia. Entonces, el hecho de poder resumir absolutamente todo esto, sumado a un tema de cómo va a estar el mundo, cuál es el estado del mundo, gracias a mi intervención, y todo resumido en una pequeña frase de literalmente una oración, pues eso es lo que me permite entonces, por lo tanto, generar más velocidad y más impacto, ¿no? Rápido, yéndome al tema de los 10 atributos que de alguna manera ustedes ya conocen. Personal bajo demanda, pues evidentemente estamos hablando de esa gente que va a entrar a ayudar en el modelo de negocio en el momento en el que se requiera y va a desaparecer en el momento en el que no se requiera. ¿Por qué es importante esto? Pues porque me genera una agilidad tremenda y me genera una liquidez tremenda también. No tengo yo que estar pagando recursos importantes por gente altamente especializada o no, que no necesariamente voy a estar ocupando todo el tiempo. Entonces ahí es donde hay una diferenciación importante en los modelos grandotes, a veces robustos, a veces inclusive obesos, de modelos de negocio con los que normalmente tratamos. El tema de la comunidad, community and crowd, también va a ser importante, porque lo que yo tengo que tratar de entender es quiénes son todas esas personas que se conectan con mi MTP, con las que yo puedo tener algún tipo de contacto. Y hay comunidades allá afuera que ya fueron creadas, o yo puedo crear las mías propias. Pero el tema es que cada vez entendemos más la fuerza de la masa, la fuerza del colectivo. Y es por eso que el conectarnos con las comunidades y con la masa va a ser fundamental. Algoritmos va a ser un tema también muy relevante, porque es lo que me va a permitir automatizar cosas. Y esa automatización es lo que me va a dar velocidad. Si yo ya sé que hay ciertos procesos que siempre se tienen que seguir de cierta manera para que seamos más eficientes, para evitar riesgos de errores, etcétera, etcétera, y yo logro digitalizar eso con automatizaciones, entonces mi operación va a ser mucho más rápida, y eso además me va a permitir enfocarme a otras áreas de negocio que tengan mucho más relevancia y mucho más impacto en mi modelo de negocio. Activos apalancados juega un rol muy parecido al tema del personal bajo demanda, del staff on demand. Y aquí básicamente lo que quiere decir es que yo no necesito ser dueño de todos los recursos físicos que yo debo de tener en mi organización. Fíjense cómo se conecta, por ejemplo, con el Canvas de modelo de negocio, ¿no? Con el tema de los recursos humanos, el anterior, y este de recursos materiales. Y esto va a ser importante, ¿no? Lo vemos, o lo veíamos más bien hasta hace poco, con temas, por ejemplo, como de los coworkings, en donde pues yo no necesito ser dueño de mi sala de juntas. Con el hecho de que yo tenga una oficina y que tenga acceso a la sala de juntas cada que lo necesite, pues ya estoy, ¿no? Y hay organizaciones evidentemente que han aprovechado esto como Airbnb, pero el mensaje de fondo es: ¿qué pasaría si tú empiezas a operar con activos que no necesariamente son tuyos, que tú no estás pagando todo el tiempo por ese activo, o que ni siquiera tienes que adquirirlo, simplemente aprovechas el uso del activo? Y por último, la parte de lealtad o de engagement, que son todas estas técnicas que yo tengo que estar desarrollando para poderme vincular con las comunidades y con el staff on demand. Es la cosa que me va a permitir
socializar y generar esas vinculaciones y dinámicas de relacionamiento con la gente con la que voy a estar trabajando. Y van a ser fundamentales porque piénsense ustedes como parte de este grupo de Staff on Demand de una organización o como parte de la Community and Crowd. Yo lo que necesito es que haya algo que me llame la atención lo suficiente como para que me pueda involucrar contigo y con tu proyecto. Si no me lo haces interesante, para ponerlo de otra manera, pues entonces finalmente no me voy a querer involucrar, ¿no? Por el otro lado, en el tema de las ideas, tenemos las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Que también se han entendido en algunos casos como plataformas. Tiene que ver con eso que me va a permitir hacer esa interacción con los empleados, con los clientes. Es eso que va a estar haciendo esa conexión o esa interacción, que va a ser fundamental, porque es lo que me permite, es parte de las automatizaciones, es lo que me permite que haya una vinculación directa sin que haya fricciones, sin que haya problemas de procesamiento de información y que en automático me permite pues estar teniendo esos contactos directos, ¿no? Entre una cosa y otra. Que aquí estamos hablando tal vez, insisto, de Community and Crowd, tal vez de Staff on Demand, tal vez inclusive de los colaboradores, pero es algo que permite que haya interacción. Los tableros también van a ser fundamentales. ¿A qué nos referimos con el tema de tableros? A esas vistas rápidas de indicadores y métricas que nos permiten entender hacia dónde nos estamos moviendo. Puede ser tal vez a través de gráficas, qué sé yo, pero el chiste es que sean esos indicadores importantes que me permiten a mí en tiempo real estar tomando decisiones. Hoy por hoy muchas de las organizaciones que existen a nivel mundial dependen de métricas que no se generan de manera automática, ¿no? Lo habrán visto a lo mejor en alguna junta directiva de alguna organización en la que colaboren o participen, en donde pues estamos revisando documentos de hace una semana, de hace un mes, de hace un trimestre, y pues con ese tipo de velocidad de respuesta, pues qué tanto podemos estar reaccionando eficazmente a los cambios que hay en el mercado o a las situaciones internas que tenemos en la organización, pues no se puede, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor aquí importante? Pues en entender perfectamente bien cómo podemos, a través de métricas precisas y de ciertas actualizaciones que evidentemente tendrían que estar ligadas con algoritmos, estar teniendo esa interacción inmediata. La parte de experimentación también va a ser fundamental y esto tiene que ver mucho con el tema de la cultura. Y normalmente lo que acaba pasando es que cuando creamos una organización, se crea con una cultura de experimentación, es parte del startup, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente. La startup es una organización temporal que está tratando de encontrar un modelo de negocio, entonces la naturaleza del startup es estar experimentando todo el tiempo hasta que encuentre su modelo de negocio. ¿Qué pasa cuando se crea el modelo de negocio? Que de manera muy natural, lo que hace la organización a nivel cultura y a nivel procesos es blindar el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir blindar el modelo de negocio? Que se acabó la experimentación, porque ya encontramos esa cosa que nos va a estar generando dinero. Entonces, literalmente, pues no le muevas a lo que ya tenemos establecido, porque eso es lo que nos permite tener liquidez y por lo tanto tener crecimiento y etcétera, etcétera. Entonces, es una de las partes más importantes a implementar, porque es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Una de las pocas organizaciones que sigue implementando de manera exitosa la experimentación, aunque es una organización muy grande, es Amazon, en donde ellos, por ejemplo, han hecho lo que los americanos llaman failing forward, ¿no? Tener aprendizajes importantes con la experimentación y el fracaso de la experimentación para poder pivotear de ahí. El ejemplo icónico que a mí me encanta es el teléfono celular que sacaron hace algunos años, que literalmente no tuvo ningún tipo de respuesta por parte del mercado, pero que eso se acabó convirtiendo en una de las cosas que crearon un mercado completamente nuevo con Alexa, con estos asistentes que tenemos en la casa, con los que nos conectamos a internet a través de voz y le pedimos canciones y podemos comprar el súper, etcétera, etcétera, ¿no? La parte de autonomía también es fundamental. Por autonomía entendemos la manera organizacional en la que podemos ser sumamente ágiles porque hay una descentralización de la autoridad y del poder.
Y eso básicamente permite que la organización sea muy rápida y sea muy flexible, que se tomen decisiones de volada y que eso además pues, tenga un impacto directo en la organización. Es muy complejo manejarlo porque tradicionalmente las estructuras organizacionales en todo el mundo, en todas las industrias y todos los sectores, son verticales y por eso tenemos directores generales, ¿no? Entonces es muy complejo manejarlo. Pero una vez que se logra implementar uno de estos modelos, ¿no? El más conocido es el de holacracia, por ejemplo. Una vez que se logra implementar algo así, la organización adquiere una velocidad tremenda. Ahora, esto evidentemente va ligado directamente a temas de accountability, que la traducción al español todavía no lo he logrado encontrar, pero lo más parecido es responsabilidad. Lo que necesitamos es delegar todo completo, con lo bueno y lo malo, y así como la persona que esté formando parte de ese equipo compacto, que opera como una especie de célula totalmente independiente, en donde va a hacer planteamientos y se va a discutir las cosas y se van a tomar decisiones y se va a ejercer el presupuesto y se va a dictaminar si hubo éxito o fracaso y si hubo fracaso se va a aprender y etcétera, etcétera, pues todo tiene que operarse literalmente a nivel local de esas células, ¿no? Entonces, la autonomía importante. Y por último, el tema de las tecnologías sociales. ¿Qué quiere decir eso? Esas tecnologías que nos sirven para estar eliminando procesos. Y aquí les diría yo, el mensaje más importante es que actualmente existe una pluralidad tremenda de tecnologías sociales en todo tipo de plataformas que ustedes seguramente usan de manera cotidiana para temas profesionales y para temas personales. Temas de videoconferencia, temas de almacenamiento de información, formas de vinculación, Slack, Discord, Trello, Telegram, WhatsApp, Webex, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es entender cómo podemos estar aprovechando todo este tipo de recursos para lograr que nuestras operaciones sean más rápidas. Y esto en automático, ¿no? Lo que veíamos del lado de scale y de la parte de ideas, nos lleva también a entender qué pasa con esa información, entendiendo todos los datos que vamos a estar necesitando para tomar decisiones basadas en evidencia. Y eso es fundamental, porque lo que tenemos que hacer es definir cuál es esa información que, si se fijan, la vamos a estar integrando a todo lo demás. Va a tener un contacto directo con la parte de los algoritmos, pero también va a tener que ver con el tema de los tableros, y las interfaces juegan un rol fundamental porque pues, es el espacio donde se va a estar manejando toda esa información. Entonces, el tema de información va a ser crítico. Y por otro lado, que también es de suma relevancia, la parte de la implementación. Y en la parte de la implementación, ahí les diría yo, pues estamos hablando de cómo vamos a estar haciendo el ejercicio de la cultura ya directamente con todo lo que tenemos contemplado. El entendido de la métrica, la parte de las actividades o las estrategias o las tácticas o las acciones que tienen que ver con el tema de lealtad o de engagement, cómo vamos a estar aprovechando esos activos apalancados, ¿no? Leverage assets. Entonces, súper importante. Y si se fijan, ya teniendo todo este canvas validado, porque otra vez no es un tema de llenar las tablitas, es un tema de ejecutar basado en las tablitas. Ya con esto podemos entonces ahora sí hablar de una validación de modelo de negocio. Lo que antes se contemplaba como Business Model Fit, que quería decir, pensemos en los tres pasos, ¿no? Problem Solution, que quiere decir que ya validé el problema y la solución a nivel conceptual. Luego de ahí pasé al tema del Product Market Fit, que quiere decir esa solución que yo me imaginé en el primer fit, ya la logré empaquetar en un producto específico y ahora ese producto además ya lo fui a promocionar al mercado y ya hubo gente que me demostró que hay un apetito específico por mi producto en las condiciones en las que yo lo estoy promoviendo, es decir, canales, relación con cliente, precio, modelo de ingresos, etcétera. Y de ahí pasábamos al último de los fits, que era el Business Model Fit, que quería decir, ya validé mi modelo de negocio, ya tengo tracción, ya estoy vendiendo, identifiqué perfectamente bien a mi cliente, lo pude segmentar, la propuesta de valor funciona perfectamente bien, los canales y la relación con clientes ya los comprobé, la parte operativa ya está jalando, yo entiendo perfectamente bien qué pasa con las actividades que tengo que desempeñar, qué recursos tengo y necesito,
con qué socios me tengo que sumar, el tema de los números, pero de ahí pasamos a esa segunda etapa que tiene que ver con modelo de negocio, que es el Canvas exponencial, en donde ya hablamos directamente de ver cómo podemos hacer que mi modelo de negocio sea mucho más ágil, mucho más barato, mucho más eficaz. Y ya teniendo estos dos validados, entonces ahora sí, ya podemos pasar al tema de tracción y escalamiento, que es lo que veremos en la próxima sesión. Con esto termino yo la plática del día de hoy y lo que me gustaría sería pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ayúdenme levantando la mano o ayúdenme abriendo sus micrófonos, por favor. Hola Pedro, buen día. Tengo esta pregunta sobre, ¿se pueden desarrollar simultáneamente todos estos Canvas o hay un orden? El orden que yo siento obvio es el, el Business Model Canvas primero y luego cuál seguiría. Gracias. Literalmente tienes que escoger entre Canvas de modelo de negocio, Canvas básico, Canvas de impacto o Canvas público. Es uno de esos cuatro para entender si estás haciendo un proyecto for profit, non for profit, emergente o público. Esa es una etapa. Y en la plataforma, si se fijan, son cuatro alternativas distintas que tenemos en la fase número 2. Y luego tenemos en la fase número 3 el Canvas exponencial, que ese puede sumar a cualquiera de los otros cuatro, ¿no? Ahora, en el tema específico de la plataforma, de hecho, en la etapa 2 tenemos 5 Canvas. Hay un quinto Canvas que se llama Blank Canvas o Canvas en blanco. Que ese literalmente lo que hicimos fue quitarle los nombres a las cajitas, porque platicando con gente que se dedica a temas de instrucción en materia de Canvas, nos han dicho que ellos luego intercambian las cajitas. Entonces le ponen distintos nombres o se inventan cajitas nuevas. Entonces ese más bien es para que si ustedes quieren, tienen su propio Canvas, pues lo puedan poner ahí, ¿no? Pero con respecto a la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship, si te fijas, el armado de modelo de negocio tiene dos pasos, básicamente. Primero, el escoger Business Model Canvas, Basic Canvas, Impact Canvas o Public Canvas. Uno de los cuatro, nada más. Y como segundo paso, el Exo Canvas. Cuando lo trabajen en la plataforma se van a dar cuenta porque así como yo tengo etapa 1, el sistémico, y lo puedo ver, y luego etapa 2, el tema de los modelos de negocio, y luego el 3, el tema exponencial. En la etapa 2 yo no puedo ver más que un Canvas a la vez, porque yo solamente puedo trabajar un modelo de negocio. O sea, ahí lo que tengo que hacer es un compromiso con mi modelo para planteármelo como non-for-profit, como público, como for-profit o como emergente, ¿no? Buenos días, Pedro. Hola. Hola, ¿qué tal? Carla Trejo de La Paz. Veo los Canvas y hace poco estaba revisando literatura y encontré entre ellos uno que es el Canvas circular, que está muy, digamos, adecuado a la economía circular. Ese Canvas, ¿ustedes lo han trabajado, lo conocen, lo han desarrollado? O sea, yo personalmente lo conozco, pero en la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship no está integrado. O sea, literalmente de los Canvas de EVE nos falta nada más revisar uno, que es el Canvas de escalamiento, que se lo vamos a ver en la próxima sesión. El tema de economía circular para el planteamiento de EVE es fundamental, tan así que una de las prerrogativas es que tienes que crear todas las organizaciones, sin importar cualquiera de los 4 modelos de negocio que platicábamos ahora, con una vista de triple bottom line, o sea, tienen que tener impacto económico, social y ambiental. Entonces el tema de economía circular es fundamental, pero ya no se integra el Canvas circular
porque dentro de las discusiones que se tuvieron con estos señores que les decía yo la vez pasada, lo que nos pasó fue que nos dimos cuenta que luego también te acaba dando una especie como de Kanbanitis aguda, ¿no? Y entonces todo lo quieres resolver con Canvas y tienes Canvas para absolutamente todo. Entonces, literalmente, con todas las discusiones que tuvimos con ellos, yo soy fan de los Canvas, no tienes tú una idea, pero cuando estuvimos hablando con estos señores nos dijeron, pues ya párale, ¿no? O sea, ya tienen como 6. O sea, integra el concepto de economía circular a Triple Bottom Line, va ligado directamente al tema del MTP, ya no te metas otra tablita, ¿no? Inclusive, o sea, por ejemplo, esta semana que están los equipos con la fase de experimentación, nosotros le llamamos tablita, pero pues cualquier otro le podría decir Canvas de experimentación, ¿no? Y pues ahí literalmente ya no lo quisimos meter tampoco, porque entonces llega un momento en que empiezas a ver toda la vida cuadrada, ¿no? Y pues qué horror. De acuerdo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Delfina Gedemín de Mérida. Hola. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, Y yo tenía, no llegué a la primera parte, aunque voy a verme el porque tenía junta, pero mi pregunta es más sobre el Exo Canvas, porque justamente tuve una sesión con algunos emprendedores y creo que es la parte que más les dificulta llenar. Sí. Entiendo yo que no deben de llenar todos los atributos, sería lo ideal, pero no sé si habría más como ejemplos que nos permitieran justamente ver cómo llenar y diferentes modelos en donde se llenan los 6 atributos que tenemos, del lado izquierdo y del lado derecho, y si nos pudieras ahí compartir también eso para puntualizar con ellos. Yo te diría, súper importante que se echen un clavado en los 2 libros de EXO, Organizaciones Exponenciales y Transformación Exponencial. Los 2 son importantes y son complementarios. Cuando Salim hace el libro de Organizaciones Exponenciales, básicamente lo que hace ahí es plasmar una fotografía. Tú estás muy joven, pero en mis épocas eso le llamábamos monografía, íbamos a las papelerías y nos daban unas estampitas. Básicamente es una especie como de lista de ingredientes, el Exponential Organizations, donde te dice, a ver, hemos hecho un análisis a nivel global y hay un grupo de empresas que se mueven mucho más rápido, 10 veces o más rápido que su competencia. Facturan al factor 10x, el costo de operaciones también 10x, o sea, es 10% de lo del otro, etcétera. Y esas organizaciones tienen estos atributos. Tienen un propósito muy claro, tienen mucha libertad de operación, todo el tiempo están experimentando. Entonces, la conclusión del estudio lleva a decir, espérate, o sea, estos son patrones y elementos en común, lo podemos convertir en una tablita y entonces tú haces tu checklist, ¿no? Y se inventa el Exo Canvas. Lo que pasa después, casi 4 años después, es que se forma un grupo de gente que se clava mucho en este tema, ¿no? Somos como de estas sectas, ¿no? Y somos los fanses de Salim. Y entonces éramos 250 pelados que nosotros ayudábamos a organizaciones a que fueran exponenciales, pero lo que pasa en una de las reuniones mensuales que teníamos era que alguien hace un cuestionamiento muy rudo al grupo y dice, oigan, está padrísimo el libro, está padrísimo lo que estamos haciendo, pero pues no estamos siendo coherentes, porque estamos hablando de exponencialidad y de abundancia y somos en todo el planeta 200 pelados que le entendemos al tema, entonces esto no va a escalar jamás. Y ahí sale un esfuerzo colaborativo súper interesante, el primero que a mí me ha tocado ver después de la Enciclopedia Británica, ¿no? De un esfuerzo totalmente colaborativo en donde literalmente los 250 pelados le metimos mano a un documento en Google Drive y se crea ese libro que nos acabas de enseñar, de transformación exponencial. Ese libro es súper importante porque ahí lo que viene ya es el proceso del armado de las organizaciones exponenciales. O sea, es propiamente como el recetario, ¿no? Ya tienes en la mesa de la cocina la harina, los huevos, la leche y no sé qué tanto, pero pues no sabes ni qué hacer con eso. Y entonces se hace el otro libro donde te dice, pues primero caliente la leche y luego mida 2 tazas de harina, ¿no? ¿Por qué te aviento todo este rollo? Porque
al final del día, lo que se plantea en esos dos libros es, si tú tienes una organización que ya tiene un modelo de negocio funcionando, o sea, piensen que eres un banco que ya tiene tu business model Canvas, ¿qué puedes hacer para ser exponencial? Pues lo que deberías de hacer es, por lo menos, con base en la estadística que tenemos, de una cosa que se le llama el coeficiente exponencial. Por ahí búsquenselo en internet. Hay una organización que se llama ExoWorks, que es donde están los consultores especializados en este rollo, en donde yo puedo sacar mi coeficiente de exponencialidad. Yo contesto preguntas de cómo opera mi organización y ahí me dice porcentualmente de 0 a 100 qué tan exponencial soy, ¿no? Que por cierto está muy interesante el examen este. Y es gratuito, entonces yo creo que vale la pena por lo menos que se metan a jugar con eso. Entonces, ¿qué es lo que te dice la teoría de estos libros? Si tú eres una organización que ya tiene tu modelo de negocio, que como decía yo hace rato, ese modelo de negocio lo tienes blindado y lo proteges hasta con las uñas, ¿no? Porque pues es lo que te da de comer. Lo que tienes que hacer para convertirte en exponencial es tratar de lograr por lo menos 4 atributos. Son 10, es un chorro de cosas, ¿no? El MTP es un given y los de los lados, ¿no? Información e implementación, eso lo tienes que implementar a fuerza. Los 10 que tienes en medio de scale y de ideas, escógete 4. Que no quiere decir que le vas a ganar a Uber, pero por lo menos vas a avanzar mucho más rápido que tu competencia. Ahora, el dato está, y aquí es donde la cosa se pone complicada. Si tú estás creando una organización de ceros, si tú eres una organización o un equipo de personas, como por ejemplo lo que tenemos ahora con el Company Builder, y apenas estás dibujando en un papelito tu concepto de cómo quieres tu startup, pues no te quedes con 4, ¿no? Aviéntate por todas las canicas, o sea, vete por todo el canvas completo. ¿Por qué? Porque el reto de mover una organización existente a meterle los atributos exponenciales es que tienes que cambiar cultura, y cambiar cultura es una bronca monumental siempre en todos lados. Universidad, empresa, sector farma, telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la gente es necia, somos necios por naturaleza. Ahora, estás echando a andar de ceros tu organización, pues entonces date el lujo, ¿no? De arrancar con esa cultura que va a implicar autonomía, experimentación, algoritmos. Entonces ahí sí vete por los 10, ¿no? ¿Sale? Perfecto, sí, gracias. Buenos días. Hola. Buenos días. Adelante, Fabio. Hola, Pedro. Sí, una pequeña pregunta. ¿Tú qué concepto tienes referente a el tema de franquicia con el tema de activos apalancados? No sé si te entendí la pregunta. Es decir, la franquicia podría ser como una forma de encuadrarla dentro de la mecánica de los activos apalancados, porque se entiende como franquicia que yo puedo tener terceros utilizando recursos para montar sucursales. Lo que pasa es que Pues depende cómo lo armes, o sea, porque hay distintas maneras de armar franquicias, ¿no? Puedes tener una franquicia tipo McDonald's, en donde yo lo que hago es rentarte el terreno y yo te vendo los insumos para las hamburguesas, y tú lo que tienes es un modelo de negocio y yo tengo otro modelo de negocio, pero no necesariamente tiene que ver ni con staff on demand ni con activos apalancados. O sea, simplemente mi modelo de negocio es comprar la tierra, rentarte la tierra y venderte la carne y los panes, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. Hay, por ejemplo, una tintorería con la que estamos viendo temas últimamente, que ellos lo que hacen básicamente es crear un modelo en el que lo que tienen es básicamente staff on demand. Entonces, jalan a la gente dependiendo de la demanda, pero no tienen gente permanentemente. Tienes otros modelos de franquicia como el de Outback, ¿no? Que es uno de los modelos más exitosos, en donde si tú eres una persona que tiene más o menos edad en el rango de los 20, ven e invierte en mi restaurante, creo que como $20,000, una cosa así,
y eso en automático va a implicar que yo te voy a contratar como gerente y entonces a lo largo de 5 años, siempre que vayas cumpliendo ciertos hitos, yo te voy a duplicar tu inversión y etcétera. O sea, dependería de cómo lo armaras. Pero en principio, en general, así como concepto, yo te diría que son diferentes el tema de staff on demand y la parte de la franquicia. O sea, la franquicia en sí es un modelo de negocio que tú como franquiciante puedes armarlo de manera exponencial o no, y lo mismo puedes armar ese modelo del franquiciatario como exponencial o no. O sea que básicamente sería como otro negocio aparte de mi proyecto independiente, ¿no? Así lo entiendo yo. O sea, literalmente cuando tú tienes una franquicia, en automático tienes dos canvas. Tienes el modelo de negocio del dueño de la franquicia y tienes el modelo de negocio del dueño del local. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto, sí. O sea, yo como McDonald's, yo no vendo hamburguesas. Yo lo que hago es venderte un manual para que hagas hamburguesas y el que vende hamburguesas eres tú, que eres el franquiciatario. Pues ahí en automático estás hablando de dos modelos de negocio que conviven con la franquicia, pero que no son iguales. Ya, perfecto. Muchas Y el gracias. Canvas exponencial, acuérdate que es una especie como de checklist de características que se lo puedes integrar a cualquier modelo de negocio. Entonces, si yo tengo el modelo de negocio de la franquicia y luego el modelo de negocio del franquiciatario, yo puedo aplicar el Canvas exponencial a los dos modelos de negocio. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. Adelante, David. Hola Pedro, buen día a ti, colegas, buen día. Me queda aquí una, no sé si llamarla inquietud. Estamos focalizándonos mucho, como debe ser, en los canvas, en los lienzos, en la metodología, en la reflexión que debe darse. Y platicando con los equipos con los que estoy fungiendo como mentor, hablo en concreto de los equipos radicados en México y con emprendedores que están en el rango quizá entre los 22 y 35 años. Cuando te presentan su primer esquema el primer fit que tú mencionabas hace unos instantes, en el Problem Solution Fit, y tú les das 2, 3 observaciones evidenciando que su idea realmente no hay un apetito para ella en el mercado y les das argumentos, surge una reacción de incomodidad, surge una reacción de no puede ser, yo estoy en lo correcto, yo hice mi investigación, y te buscan más argumentos para forzar el fit entre el problema y la solución. En concreto, no deberíamos pensar como mentores y coaches, como coach y mentores, como instructores, en las reacciones que pueden tener los emprendedores cuando tú les haces una recomendación y por su forma de crecer, su educación, etcétera, no aceptan que están equivocados, no aceptan que hay que hacer una segunda y tercera y cuarta iteración, de manera tal que la frustración no aparezca y con tal de que esa frustración no los domine, estén forzando sus esquemas que están encontrando para ver que ese fit inicial se dé. No deberíamos dar una pausa por ahí y pensar en cómo manejar ese tipo de actitudes que de los 4 equipos que he acompañado, 3 tienen esto. Mira, o sea, déjame separar la respuesta. Yo te diría, uno, desde la perspectiva de lo de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, el componente básico más importante de la metodología esta, el fundamento, es Lean Startup, es Lean Launchpad. Entonces, Lean Launchpad lo que te dice es, tú nunca tienes la razón, siempre la tiene el mercado. Entonces, desde la perspectiva metodológica, yo te diría, pues ahí está tu respuesta, ¿no? Y si lo dijo Steve Blank, pues ya estuvo. O sea, caso cerrado. Desde la perspectiva del ejercicio ya propiamente, lo vamos a platicar cuando
cuando tengamos la sesión de coaching y de mentoría. Pero en principio te diría lo siguiente, es un caso evidente lo que estás planteando de confirmation bias. Es un tema de sesgo donde lamentablemente la gente con la que estás hablando pues no está asimilando lo que estás diciendo. En mi experiencia eso atiende a dos causas específicas. Una de ellas puede ser el ego de quien escucha, otra de ellas puede ser la forma de quien lo dice, y a veces son los dos, ¿no? Por ahí decía Reyes Elores que la forma es fondo, entonces, si tú les hablas bonito, pues a lo mejor ellos te lo toman bien, si tú les hablas feo, pues no te lo van a tomar bien, pero aunque les hables bonito, pues si el ego entra en rol, pues ya valió, ¿no? Ahora, el problema con este Company Builder y con todos los programas de Company Builder en general es que son procesos rápidos de armado de proyectos para llevarlos a mercado, que es lo que yo he estado repitiendo insistentemente en todas las sesiones. O sea, no es un concurso de belleza, no es una competencia de emprendedurismo, como decían en la administración pasada en México. Este es un tema de crear soluciones para que funcionen en el mercado y para que cambien al mundo. Entonces, no es el mentor, no es el emprendedor, es el mercado quien te va a decir si esta cosa va a funcionar o no va a funcionar. Y yo creo que es un tema de soberbia intelectual al final del día, ¿no? Apalancada en ego. O sea, si no tienes la suficiente templanza como para soplarte los comentarios de David en una hora de plática, que además yo te conozco, entonces, o sea, conozco gente bastante más ruda que tú, o sea, tú estás perdido, güey, porque cuando vayas al mercado te van a hacer pedazos, ¿no? Y yo creo que ni siquiera es darte la razón como mentor, es sencillamente el aguantar vara en mi sesión de mentoría y colgando contigo, pues voltearme con mi equipo, ¿no? Y que entre todos discutamos si el mentor tiene razón o está perdido en el espacio, ¿no? Yo ahí lo que te podría decir es que en mi experiencia, cuando la gente empieza un proceso de emprendimiento por primera vez, por ahí lo dice los emprendedores americanos, pues es una experiencia religiosa y espiritual, güey. O sea, el mercado a palos te va a enseñar a creer en Dios, ¿no? Entonces, es un tema en donde si no tienes, insisto, la humildad y la apertura para recibir la información y reaccionar con base en eso y sigues sesgado con que tú tienes la razón porque viste un estudio o porque llevas 15 años haciendo investigación, alguien te va a corregir tu visión tarde que temprano. Ojalá que sea el mentor con el que estás teniendo la sesión del Company Builder. Si no, pues ya el mercado te lo dirá más adelante y pregúntale a los de Segway, ¿no? Sale. Gracias, como siempre. A ti. Adelante, Milano. Hola, Pedro. Hola a todos. Una preguntita así muy, muy técnica. He visto algunos proyectos muy de do it yourself y involucran mucho al usuario, ¿no? La pregunta es si de pronto el usuario puede cruzar la barrera del scaffold. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Sí. Hola. Te decía que una pregunta muy técnica. ¿Me escuchas? Sí. Ok. De repente he visto muchos proyectos como del tipo do it yourself donde se involucra mucho al usuario, o sea, donde el usuario tiene que hacer muchas cosas dentro de los proyectos y de las soluciones. La pregunta es si de pronto ese usuario puede cruzar la frontera y considerarse una parte del staff on demand. Sí, seguramente que sí. Digo, habría que entender bien el proyecto, pero probablemente sí. Y si estás hablando sobre todo de plataformas digitales, o no digitales inclusive, esa gente al final del día puede convertirse en staff on demand, pero a la vez también puede convertirse en cliente. O sea, si tú piensas en un modelo de negocio tipo el de Uber, por ejemplo, en la parte de segmento de clientes tienes a 3 personas importantes. Al dueño del vehículo, al que solicita el traslado y al que maneja el vehículo. Y los 3 son clientes y a los 3 les tienes que dar propuesta de valor.
Y si te fijas, o sea, viendo, eso es Canvas de negocio, ¿no? Si te mueves al Canvas exponencial, en automático tienes en Leverage Assets los coches y en Staff on Demand tienes a los choferes. Y los clientes los tienes en comunidad, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, el mensaje importante, si se fijan otra vez, ¿no? Lo que decíamos al cierre de la sesión pasada, con ustedes estamos dando repasos rápidos porque partimos del entendido que ya le entienden muy bien estos temas. Pero independientemente de la certificación que reciban de agradecimiento a Alianza del Pacífico por haber estado en este proceso, para poder lograr la certificación en materia de Evidence-Based Entrepreneurship, vamos a tener que aprobar satisfactoriamente un examen. Entonces, si por algo sienten que nos fuimos muy rápido en la sesión, está grabada, vuélvanla a ver y métanse a entender a detalle la literatura de pues, toda la bibliografía que hemos estado recomendando. O sea, para darles una idea, yo para entenderle al tema de organizaciones exponenciales, me tuve que soplar 4 certificaciones de varios meses cada una. Entonces, aquí lo vimos como en 15 minutos. O sea, sí es importante que le metan el diente al tema, pues. Y para nosotros no hay cosa más importante, créanme lo que les digo, que se metan a estudiarlo en serio, porque el siguiente paso que vamos a dar con esta comunidad de gente que está metida en el Company Builder es no solamente darles a ustedes las certificaciones, sino armar la comunidad y empezar a vincularnos con más gente. Estamos ya teniendo conversaciones con gente que está tratando de hacer este tipo de ejercicios en Asia y en África. Y ahí, pues evidentemente, la gente que tiene que ayudar a eso, pues son ustedes, porque entre los 4 gatos que estamos en el comité organizador, pues no nos damos abasto, ¿no? Entonces, y era un poco lo que decíamos ayer, por ejemplo, en la conversación, o sea, los estamos invitando a formar parte de un movimiento global que está tratando de crear soluciones para mejorar el mundo. Entonces, hay gato encerrado, como dicen. Los estamos capacitando para que luego se la rifen igual que nosotros, no es de a gratis, ¿no? Pero necesitamos que se preparen, porque tarde que temprano van a estar ustedes de este lado dando la plática y va a haber otro David y otro Emiliano y otro Fabio y otra Delfina y, ¿no? Que hagan las preguntas y pues las tienen que contestar, ¿no? Cualquier duda que tengan, para eso estamos también nosotros. O sea, así como esperamos que ustedes estén al tiro con los emprendedores, también nosotros estamos al tiro para ustedes. Entonces, lo que vayan necesitando. El tema de lo de las presentaciones, sí, por supuesto que las vamos a compartir, José. Lo de las 35 tecnologías, si quieren, lo integramos en la presentación. Hay un documento que tenemos de tecnologías exponenciales que lo vamos a compartir con ustedes. Se los mando por Slack en el grupo del equipo de enseñanza. ¿Sale? Les agradezco muchísimo el tiempo. Seguimos en contacto. Ayúdenos, porfa, a dar seguimiento a los equipos. Lo decía bien José Gaviria. Podemos dividir a los equipos básicamente en 3. Los que van con todo, ustedes los han visto en Telegram. Hay gente que está contestando las preguntas mejor que los organizadores. Con esos ni nos preocupamos. Hay otros que están perdidos en el espacio o que de plano ni siquiera están subiendo los entregables. No pierdan tiempo en ellos. O sea, el interés tiene piezas, es tan simple como eso. Los que nos preocupan son los de medio, que es esa gente que está tratando de hacer cosas y que están como perro correteándose la cola desde hace 3 semanas y nomás no hayan por dónde, ¿no? Entonces, con eso es donde tenemos que enfocarnos. No me acuerdo quién fue la semana pasada, creo que era Pablo, si no me equivoco, que publicó que iba a estar tal día a tal hora conectado en Zoom, en la liga tal, para los que se quisieran subir.
O sea, no les digo que hagan exactamente eso, pero encuentren la manera de ustedes conectarse con los equipos. Me está dando la impresión de que hay varios que están tan abrumados que no saben ni por dónde empezar. Si por llenar Canú o por ir a hacer la entrevista y no inventes y es otra vez martes y mi presentación. Y ahí es donde a lo mejor ustedes los pueden ayudar un poco ahí con un chill pill y a orientarlos un poquito, ¿no? Entonces, ayúdenos con eso, por favor. También el otro tema que les decía, es probable que hayan redactado su bio de manera tal, porque era muy poquito espacio, que no quede claro todos los conocimientos y experiencias que tienen. Entonces, si ese es el caso, ahí la petición sería que a partir de lo que ustedes saben que saben, métanse a ver qué equipos tenemos para ver a quién le pueden echar la mano. Yo creo que eso sería importante, porque eso va a permitir entonces que si yo cargué mucho mi bio a decir que le entiendo perfecto al sector de farma, pero se me olvidó decir que soy un experto en marketing, pues a lo mejor yo sabiendo eso voy y busco a alguien que está perdido en temas de retail, por ejemplo, ¿no? Lo de las clases maestras tiene razón, David, aunque también lo que nos hemos dado cuenta es que aunque se conectan pocos por cuestión de horario, luego empiezan a ver los videos posteriormente. Hemos llegado a tener más de 1000 vistas de algunos videos, cuando tenemos en total como 700 integrantes en total del Company Builder. Entonces, ahora, literalmente los que de plano no han pelado, ¿no? A mí me han contactado alguno que otro para decirme, oye, ¿qué fue lo que se habló en la clase? Y pues de manera muy amable les he dicho, pues ve la clase y luego me buscas, ¿no? Entonces, y yo creo que también se vale, o sea, ¿no? Oye, y es que no hemos aprendido a usar Slack, pues métete a usar el tutorial, chavo, y ya si le intentaste y no entiendes, yo te ayudo. Pero así como de saque, ¿no? De la manita, pues aquí no nos da la vida porque es mucha gente, ¿no? Irene, un favor enorme. Yo ahorita me encargo de eso, no te preocupes. Si tienes ya el texto armado, mándamelo directamente, porfa, para que lo integre. Y eso que dice Marcela está buenísimo. Y yo creo que parte de eso es también, estoy leyendo el chat, por cierto, del Zoom. Eso que dice Marcela de meterse en los canales y los temas, ver cómo puede dar retroalimentación, eso también es importante. Acuérdense que está el canal de solicitudes, el de hashtag solicitudes. Hemos estado modificando canales. Entonces, si ustedes se meten en Slack, lo importante es que se aseguren de estar en todos los canales que tienen que estar. Hay uno de solicitudes donde los equipos están posteando necesidades y cosas que quieren y etcétera. Entonces, ahí lo ideal sería ver cómo podemos estar participando con ellos, ¿no? A partir de las inquietudes que tienen o inclusive ofreciendo como les digo, lo hacía Pablo Rodríguez la semana creo que pasada, si no me equivoco. Ahora, el tema de las verticales, les recuerdo porque a lo mejor también se pueden sumar a esos esfuerzos. Es un modelo que nos volamos de Estados Unidos que le llaman Masterminds, que está basado en la teoría de Napoleon Hill, en donde dice que cuando dos mentes se unen, se crea una tercera. Los Masterminds son modelos de transferencia de conocimiento, en donde básicamente se reúne un grupo de personas con las mismas inquietudes o con los mismos intereses en común, tan amplio como eso. Existen Masterminds para todo lo que se puedan imaginar, desde gente que hace física cuántica y discute temas del reactor nuclear de Suiza, hasta gente que le gusta preparar tacos al pastor. Entonces, el tema es que haya transferencia de conocimiento. Lo que hicimos en este ejercicio en específico fue adaptar ese modelo al Company Builder. ¿Cómo lo estamos manejando? Número uno, el tema en común para nosotros, todos los equipos están en Company Building. La diferencia entre un equipo y otro la entendemos como las distintas verticales. Aunque yo estoy en etapa temprana de desarrollo igual que tú, no es lo mismo yo que estoy en temas de retail a tú que estás en farma o que estás en salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí hicimos esa segmentación. Esa segmentación la hicieron los propios equipos cuando se dieron de alta. Es decir, cuando llenaron su formulario, cada equipo nos dijo, yo estoy en el sector de tecnología o yo estoy en el sector de manufactura, ¿sale?
A partir de ahí, creamos estos grupos. Esos grupos están siendo coordinados por una persona del equipo de enseñanza que levantó la mano las últimas semanas y dijo, yo quiero ayudar. Entonces, cada grupo tiene su propio coordinador y luego esos coordinadores se reúnen en una cosa que le llamamos comité de seguimiento. Entonces, cada grupo se reúne normalmente los lunes a las 8 de la mañana por espacio de 1 hora, o sea, todos los emprendedores que forman parte de esa vertical o de esa industria. Y luego las personas que coordinan, o sea, el coach o mentor que coordina ese grupo, se reúne con los otros coaches o mentores que coordinan los otros grupos los viernes en la mañana para platicar de cómo vieron a los equipos y qué fue lo que pasó. Si ustedes no están en uno de esos grupos y creen que pueden aportar en alguno de esos grupos, ayúdenos buscándonos y levantando la mano para participar. Aquí lo que falta son manos. Entonces, si ustedes tienen ganas de ayudar en ese sentido y tienen todavía un poco más de tiempo para colaborar con los equipos, encantados de recibirlos. Los grupos, Carla, los pueden ver directamente en la plataforma de Slack. Y si ustedes se meten a la parte de canales, vas a ver ahí las distintas industrias, pero de todos modos lo que vamos a hacer ahora, terminando esta llamada, es publicar los nombres de los grupos, que son los nombres de las industrias, para que eso nos permita entonces que todos tengan ahí la visibilidad. Ahorita mismo le pedimos a Ian que lo publique, los 15 grupos que existen, para que nos avisen a cuál se quieren sumar. Bueno, yo con esto los dejo, que ahora sí nos echamos casi 2 horas y en teoría era una nada más, pero muchísimas gracias como siempre, quedamos a sus órdenes, muy emocionados y muy agradecidos. Cualquier duda que vayan teniendo en el proceso de aprendizaje de ustedes, independientemente de todo lo demás que ya platicamos, avísenos por favor, insisto, para nosotros el hecho de que sean certificados ustedes es más importante que para ustedes, entonces métanle galletas y se atoran, nos avisan. Muchísimas gracias, que tengan buena semana. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Chao.